Buenos días, a mi grupo le correspondió el artículo actualización sobre manifestaciones. La enfermedad del coronavirus 2019, o como más lo conocemos, COVID-19, es una crisis pandémica con la capacidad de matar a millones de personas. Este nuevo coronavirus, o como se conoce científicamente, síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2 o SARS-CoV-2. Este se detectó por primera vez en China, más específicamente en la ciudad de Wuhan, el 12 de diciembre del 2019 y se ha propagado rápidamente al resto del mundo. El SARS-CoV-2 cuenta con una longitud de 26 a 32 kilobases. Este virus de ARN está envuelto con un genoma de ARN monocaternario de sentido positivo. El ACE2, o como sus siglas en inglés lo indican, Angiotensin Converting Enzyme 2, o enzima convertidora de angiotensina 2, es una enzima adherida a las paredes de las membranas celulares de las células, más específicamente las células ubicadas en los riñones, en los pulmones, en el corazón y entre otras. Esta es una peptidasa que es activada y expresada en la mayoría de los tejidos pues, que mencioné anteriormente. La ACE2 muestra una distribución generalizada en diferentes órganos, incluidos el cerebro y las células naturales. Los síntomas clínicos del COVID-19 varían desde los más leves hasta los más graves, como lo son la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, que estos son como los síntomas más comunes que todos conocemos sobre esta enfermedad. Según las observaciones clínicas, en el 2019 el SARS-CoV-2 invade el sistema nervioso central y de esta forma presuntamente afecta la función pulmonar en el centro respiratorio del tronco encefálico. Este es considerado como uno de los principales focos de este coronavirus que conduce a la disfunción del cerebro, del centro respiratorio y la consiguiente dificultad respiratoria aguda en los pacientes que cuentan con el COVID-19. Pero muchos hablan de los síntomas, pues, que son los más comunes, de los que mencioné anteriormente, pero las manifestaciones neurológicas también son cada vez más evidentes. Como podemos observar en esta radiografía, fue una que publicaron en un artículo unos científicos británicos, que en esta radiografía se puede ver una encefalomielitis aguda diseminada, o EAD, que se caracteriza por un ataque breve pero intenso en la inflamación del cerebro, el cual hace que se expande y que la médula espinal se lesione y por consiguiente lesiona la mielina, que es la cubierta protectora de las fibras nerviosas. Por eso aquí empezamos a ver que está como más clarito estos bordes y ya se van desapareciendo, es porque el líquido de la mielina pues se ha esparcido. Eh, la evidencia clínica y experimental previa sugirió que el cerebro es uno de los objetivos más importantes que ataca el nuevo coronavirus. Estos virus también se han detectado en el líquido cefalorraquídeo en pacientes infectados con SARS y con MERS, que son otros tipos de la familia de coronavirus.
Esto se dio a principios de la década de los 2000, debido a las similitudes que tienen, que tienen estos dos entre el SARS-CoV-2 y otros beta coronavirus, los cuales son uno de los 4 géneros de coronavirus pertenecientes a la subfamilia Orthocoronaviridae, y dentro de la familia de Coronaviridae, de los nidovirales. Estos virus están envueltos y pertenecen a la clase 4 de la clasificación de Baltimore. Entonces, esto no sería inesperado que entre los pacientes de COVID-19 muestren síntomas y complicaciones, pues, con temas relacionados al sistema nervioso central. El COVID-19 en muchos pacientes que lo poseen puede empezar a variar los síntomas entre los más comunes hasta los más graves. Entre los más comunes podemos encontrar el dolor de cabeza, náuseas, vómitos, languidez, que son síntomas que inestabilizan a las personas. Y ya entre los síntomas más comunes podemos encontrar como la hemorragia cerebral, meningitis, encefalitis y otras complicaciones neurológicas. Bueno, a continuación les hablaré sobre los mecanismos de entrada del SARS-CoV-2 al tejido nervioso. La imagen que podemos ver al lado izquierdo es el sistema nervioso central. Lo que podemos ver al lado derecho es el torrente sanguíneo. Bueno, tenemos que ese virus puede invadir directamente el tejido nervioso debido a su detección en el tejido cerebral. Bueno, el SARS-CoV-2 puede diseminarse a través de el torrente sanguíneo. Bueno, la viremia es una enfermedad causada por la entrada de un virus al torrente sanguíneo desde donde se puede extender a los otros órganos. Bueno, la viremia produce transitosis del virus a las células endoteliales de la pared de la barrera hematoencefálica, o el virus también puede infectar las células epiteliales de la barrera hematoencefálica en el plexo coroideo de los ventrículos cerebrales. Los leucocitos también pueden infectarse y transportarse como un vector para acceder al sistema central nervioso. El virus utiliza el transporte axonal. Bueno, el transporte axonal es el proceso celular responsable del movimiento de las mitocondrias, lípidos y proteínas del cuerpo a la célula neurona al día. Bueno, el SARS-CoV-2 también puede invadir el tejido nervioso a través de los receptores AC2. ¿Qué son los receptores AC2? Esta es una enzima unida a la membrana. Bueno, este receptor es el que permite la entrada del coronavirus a las células. Bueno, este también puede penetrar la placa cibriforme cerca al bulbo olfatorio. Este hace parte del sistema olfatorio, como podemos ver aquí. Bueno, puede infectar las neuronas de los receptores olfatorios utilizando el receptor AC2. Bueno, estos receptores están altamente expresados en la mucosa olfatoria humana. Bueno, por la acumulación de estas se dice que es más propenso a que las personas adultas se contagien de este virus fácilmente. También
les voy a hablar de la neuropatología del SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19. La característica neuroinvasiva de COVID-19 es atacar el sistema nervioso central, específicamente o directamente al área del cerebro, que esto pues tiene sus síntomas tanto leves como graves. Leves tipo dolores de cabeza intensos o mareos y graves como derrames cerebrales o convulsiones. Un ejemplo de esto es un caso de un señor de 72 años que su diagnóstico fue convulsiones. De síntomas empezó a sentir debilidad, mareo, fiebre alta. Se le hizo la prueba de COVID, el cual arrojó positiva. También tenía antecedentes de hipertensión y diabetes tipo 2. Lamentablemente, el señor no sobrevivió a pesar pues, del tratamiento y del cuidado que se le dio. Otra forma también es por el síndrome inflamatorio multisistémico, o también conocido como el síndrome de Kawasaki. La verdad no se sabe bien cuál es la aleación del síndrome de Kawasaki con el COVID-19. Esto pasó en abril. Un grupo de niños en Inglaterra, después de haber tenido COVID, porque en los exámenes se dieron cuenta que habían anticuerpos del coronavirus, empezaron a sentir fiebre alta, escamación y sarpullido. Al hacer las pruebas correspondientes, se dieron cuenta que era el síndrome de Kawasaki. Pero, ¿qué es? Es un trastorno que inflama los vasos sanguíneos del cerebro. Esto es muy particular debido a que solamente se da en niños. No había un caso de que se dé en adultos. Otra forma es por la hipoxia cerebral, pero solamente voy a hablar de un tipo de hipoxia porque es la más común del COVID y es la más peligrosa. La hipoxia es la falta de oxígeno al cerebro. Se sabe que cuando uno se empieza a sentir pues, agitado, falta desaliento, mareado también, es porque no se está recibiendo el oxígeno adecuadamente. Pero la hipoxia que se da en el COVID-19 es la hipoxia silenciosa. Esta es, sí, se da que pues, no se recibe correctamente el oxígeno, pero la persona no siente nada, no siente desaliento, está normal. Hay una hipótesis, no es 100% confirmado, una hipótesis que se dice que el COVID ataca directamente al receptor que hace sentir a la persona desaliento, agitación. Digamos que lo típico cuando uno se está quedando sin aire. Otra forma también de atacar es por la pérdida del gusto y del olfato. Este es un síntoma muy común del COVID. Esto es una hipótesis también, esto no es 100% confirmado, es una hipótesis que dice que el COVID ataca el bulbo olfático, el encargado de recibir los olores, e inflama la cavidad nasal, haciendo que sea imposible percibir los receptores olfáticos. Para la parte del gusto, hace que la aceleración del ácido sálico, un ácido correspondiente a la lengua, al ácido sálico, haciendo que se degrade más rápido las partículas gustativas, las papilas gustativas. A continuación les hablaré sobre las manifestaciones del sistema nervioso central del COVID-19. Bueno, se ha demostrado que el SARS-CoV-2 infecta el cerebro y la médula espinal. Se hicieron o se realizaron varios estudios, los cuales fueron reportados. En el primer caso encontramos a un adulto mayor de 66 años, el cual tiene una afección en la médula espinal. Este tiene COVID-19, se le diagnostica mielitis transversa. Esta es una infección de ambos lados de la sección de la médula espinal. Es un trastorno neurológico que a menudo daña el material aislante que cubre las células nerviosas. Esta interrumpe los mensajes que los nervios de la médula espinal envían a todo el cuerpo. Esto puede causar dolor, debilidad muscular, parálisis, problemas sensoriales, entre otros. Como segundo caso se encuentra una mujer de 30 años, la cual se le diagnostica crisis tónico-clónica. Como se observa en la imagen,
Qué pena, como se observa en imagen, esta es una convulsión que compromete todo el cuerpo, incluyendo las extremidades. Esta paciente también tenía COVID-19. De la manifestación en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el que está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central. Es decir, aquí como lo podemos ver, los nervios craneales, los nervios espinales, los ganglios y los plexos nerviosos. Y ahí los podemos ver apareciendo en la animación. Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 puede afectar el sistema nervioso periférico mediante una anosmia, la cual es la pérdida parcial o completa del sentido del olfato. Y los cambios relacionados con el gusto, que también pueden ser indicativos de infección por SARS-CoV-2. Estas manifestaciones apoyan la idea de que puede existir una infección mediante la ruta olfativa por el virus del SARS-CoV-2. El primer caso fue de una paciente con COVID que presentó una disfunción olfativa, y ella tenía 40 años. Presentó una pérdida repentina del sentido del olfato y del gusto. Ella había experimentado tos seca, pues los síntomas que mencionaron anteriormente que tiene este virus, pero a eso se le añade pues la anosmia y la pérdida del gusto. Entonces los médicos y los científicos postularon que esto podría ser uno de los síntomas nuevos del COVID. Esto se dedujo mediante un estudio que se le hizo a 200 personas, las cuales se calculó que alrededor del 34% de ellas presentaron pues por así decirlo, este nuevo síntoma. De acuerdo con el estudio y para superar la insuficiencia de datos, se realizó otro estudio, pero con 210 personas, de las cuales 130 pacientes presentaron alteraciones del sentido del olfato o del gusto. De esos 130 pacientes, 45 pacientes también presentaron pues congestión nasal, que es pues un síntoma común de este virus. En cuanto al momento de la aparición de esta alteración del sentido del olfato y del gusto, en comparación con otros síntomas del coronavirus, informaron que 24 pacientes presentaban el trastorno del gusto y del olor, pues, que se mencionó anteriormente, que podría ser una anosmia. Bueno, se ha estimado pues, que la disfunción olfativa en el 56% de los pacientes de la muestra anterior puede llegar a ser definitiva. Es decir, que pues cuando ellos pasen por este proceso del virus y ya queden sanos completamente, cabe la posibilidad de que ellos sigan presentando esta disfunción olfativa. ¿Y esto por qué se da? La razón de la probable duración de estos síntomas es porque se da una infección en las células basales horizontales. Estas células, como se muestra aquí en la imagen, son células mesenquimáticas a partir de las cuales se diferencian las nuevas células receptoras y las células sustentaculares, que son estas aquí. Son las receptoras olfatorias y estas son las sustentaculares. Pero además de eso existen dos tipos, que son las horizontales, que son las planas y están sobre la membrana basal, aquí, y las globosas, que son células cortas, circulares y que tienen el núcleo en todo el centro y tienen una gran capacidad de profileración, que son estas de aquí. Bueno, también se puede observar que hay pacientes que tienen pues el COVID, pueden presentar un síntoma que es un síndrome que es el síndrome de Guillain-Barré,
que es un síndrome que causa una complicación aguda inmunomediada que involucra los nervios periféricos y las raíces nerviosas, y su mecanismo patológico es similar al del trastorno inmunológico. Como lo podemos ver aquí en la imagen, ella afecta los nervios en el cerebro y la médula espinal. Así sería un nervio normal que está rodeado por la mielina, y cuando este virus ataca, lo que hace es romper la mielina y dejar la fibra nerviosa expuesta. Como consecuencia, este lo que hace es dar dolores musculares y empieza pues como debilidad en la parte inferior del cuerpo y hormigueo en los pies. Y sí, entonces esto es porque la mielina está dañada y pues queda al descubierto la fibra nerviosa. A continuación voy a hablar de los impactos del COVID-19 en los trastornos neurológicos. Tenemos el estrés, la ansiedad y la depresión, estos tres sentimientos que son, la verdad, muy comunes en toda nuestra vida, pero más también en esta situación, claro, la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, el miedo a que de pronto nos pase algo a nosotros, a nuestros seres queridos, el encierro, entre otros factores. Pero se debe tener en cuenta que estos tres sentimientos juegan un papel muy fundamental en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso y en nuestras hormonas. A continuación voy a hablar solamente de dos enfermedades, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Se debe tener en cuenta que el Parkinson se da por la caída de dopamina. La dopamina es la hormona encargada del comportamiento, del movimiento, del placer, de la memoria, entre otras funciones. Entonces, obviamente para las personas que tienen Parkinson son pacientes de mucho riesgo, se debe tener mucho cuidado, y más porque también el COVID juega un papel fundamental en esa caída de la dopamina. Entonces, si ya de por sí sus niveles son bajos, con el COVID bajan más esos niveles. O sea, hay muchas alteraciones. A continuación voy a hablar de la esclerosis múltiple. Ellos también son pacientes que se ven amenazados ante este tipo de enfermedad. La esclerosis múltiple se trata del daño en los tejidos nerviosos. ¿Y esto por qué? La esclerosis múltiple lleva un tratamiento que se llama terapia modificadora de enfermedad. ¿Esto qué significa? Que el medicamento se genera por el propio organismo o por el propio ser vivo. Y ya con el COVID, la verdad es que se tiene que mirar muy bien si se debe suspender esas terapias o deben continuarlas. Eso de acuerdo a la actividad de la enfermedad del COVID y la gravedad que está pasando esa persona. Seguimos con conclusiones y perspectivas a futuro. Los pacientes con COVID-19 tienden a tener, pueden presentar manifestaciones neurológicas. ¿Listo? Se puede dar ya como dolor de cabeza, como se puede ver en esta imagen, y también se puede dar pérdida de la conciencia, depende de las patologías. El síntoma más grave del COVID-19 es la parte respiratoria. Como se puede ver en esta imagen, el virus ataca los pulmones. A lo que ataca los pulmones, los puede dañar, los puede volver feos, y así ya las personas no pueden respirar o se ahogan. Se está viendo en estudios que el coronavirus también va para el tronco encefálico. ¿Qué es lo que hace el tronco encefálico? El tronco encefálico se encuentra en la parte de acá de la cabeza. También hace la función la función del tronco encefálico es evitar que nos dé hipo, evitar que nos dé gripa, evitar que nos dé estornudos. Ya si el virus ataca en el tronco encefálico, ya sería mucho más grave, porque el tronco encefálico va a partes del cuerpo, ya sea pulmones, puede ser también la parte de la tráquea, ya es demasiado grave. En estos síntomas, ya si el coronavirus no se trata
rápido o pues ya no sé si el coronavirus no se trata rápido con medicamentos muy buenos y rápido, puede ser que pueda llegar a un punto muy grave, ya sea a la muerte. Se están realizando varios estudios para comprobar los efectos a largo plazo del coronavirus, tanto neurológicamente, ya que en estos momentos solamente se sabe las consecuencias que tiene en el cuerpo, ya sea en los pulmones, en las partes ya más de gripa. Pero se están haciendo estudios y análisis a ver cómo se puede llegar en la parte del cerebro, ya sea como puedes perder la conciencia, te puede dar dolor de cabeza, puedes perder muchas cosas de tu cabeza. Entonces, aquí me está diciendo que el tronco encefálico también es muy importante para nuestro cuerpo. Como les estaba diciendo, aquí el coronavirus ataca no solamente ataca los pulmones, sino que solo ataca también al cerebro. Cuando el coronavirus pata para el cerebro, puede ocasionar pérdidas a largo plazo del cerebro. Puede como pérdidas así de la memoria, dolores de cabeza muy fuertes y todo eso. Estos son los más, este es el más reconocido, como puede ver, este es el más reconocido síntoma que se puede dar, pero están estudiando cuáles si a largo plazo, si ya con la persona tiene coronavirus y a largo plazo, se puede dar en este caso. En este tronco encefálico, el virus se incrusta, porque está al lado del cerebro, se incrusta y ahí puede ocasionar ya, si no se trata rápido, si no se trata con medicamentos, ya puede ser ya la muerte.